Hola Libra, bienvenido al Elía Astral. Qué placer y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este especial que se llama quiere ocultarte esa persona, pero aquí lo vamos a develar, ¿ok? Vamos a entrar de una. Recuerda que si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas, debes ver el video completo para que sepas cuáles son los requisitos que debes cumplir. El primero de ellos es suscribirte y el segundo es activar la campanita. Si quieres conocer los otros, mira el resto del video. Y así, de paso, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Jofiel te dice, acepta el valor. Sí, acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Mira que en este momento el universo te está diciendo que definitivamente tienes que creer que eres una fuente creativa, que a través de ti los milagros pueden llegar no solamente a tu vida, sino a la vida de otras personas y que tienes que sentirte seguro. Te está diciendo que en este momento debes empezar a creer en el valor que tienes, en el valor que hay en la vida, ¿sí? Entonces es súper importante que lo tengas presente en este momento. Vamos a hacer entonces tu especial. Esta lectura es general. Si tú quieres algo personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Y toma lo que resuene, el resto déjalo fluir. Esta lectura tiene 2 partes, un mensaje de los ángeles para todas las áreas de tu vida y luego tenemos lo que es la respuesta a la pregunta en cuestión. Bueno, tu primer mensaje te dice, la victoria te dará paz. Mira, mi hermoso, que hoy tienes que creer que esa victoria está allí para ti, ¿sabes? Que definitivamente tienes el valor para alcanzarla. Piensa en esa primera situación que te genera ansiedad, que te genera estrés en este momento de tu vida y créeme de todo corazón que va a haber una victoria. Te lo están anunciando los ángeles el día de hoy. Así que escribe me siento y estoy en victoria en los comentarios, porque cuando tú lo haces traes eso del plano espiritual al plano material y lo realizas, ¿ok? Entonces esa victoria está allí para ser tuya. Lleva justicia al inocente. Mira que esta es una situación en la cual definitivamente veo que viene un triunfo para ti que eres inocente. Quizá alguien se comportó de una manera injusta en el pasado contigo y el universo ahora quiere equilibrar, quiere compensar todo esto que te ha sucedido de manera negativa. Ya se acabó el tiempo del llanto, se acabó el tiempo de las tristezas para Libra y comienza una nueva etapa en la cual van a comenzar a llegar situaciones bonitas, situaciones maravillosas que realmente pues te mereces hacer una personita llena de cosas lindas. Y mira que te dice, iniciarás un nuevo ciclo. Por eso te digo, el tiempo de la tristeza ha llegado a su fin y comienza una nueva etapa en la cual cosas mejores van a llegar a tu camino, ¿ok? Bueno, comenzamos en este momento con la lectura, ay, me estaba olvidando, mis amores, de su oráculo de las hadas. Veamos qué tienen para decirles esas hadas y esos ángeles. Mensaje canalizado por el ángel de la batalla. Dice que has estado en una etapa de escasez de dinero, de traiciones, de peleas, e incluso enemigos han salido como de su cueva y se han mostrado tal como son. Sin embargo, te dicen que todo eso es algo transitorio, algo que ya va a pasar, algo que no va a continuar de manera indeterminada, sino que pronto está llegando a su fin esa mala etapa. Iniciales importantes en estos días en el amor, la D, la E, la L, la P y la U, ¿ok? Esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, vamos a ver qué es lo que esta persona nos está ocultando, pero que muy pronto va a salir a la luz. Aquí lo vamos a revelar.
Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signos de tierra. Puede ser Capricornio, Virgo o Tauro. Sí, Capricornio está súper marcadísimo. También puede ser un Aries por ahí veo. Sí, un Piscis. Y puede ser el ascendente, el solar o el Venus. Esta persona mira que no te quiere decir, pero hay muchos cambios que se están gestando a su interior. Esta persona está pensando en un compromiso mucho más serio, mucho más estable. Irónicamente, cuando encontramos esta carta de los dos caminos, que también es la misma carta de los enamorados, nos habla acerca de esa necesidad de comprometerse, de esa necesidad de tomar una decisión. Quizá Quizá esta persona estaba indecisa entre alguien más y tú, o entre terminar las cosas y estar contigo. Sin embargo, en este momento y de manera muy alegre, te comunico que esta persona se ha decidido por ti. Es como que en días previos, en semanas previas, me dice la carta del sol invertido, no tenía las cosas muy claras. Había aquí dudas, había confusión, pero todas estas dudas se han comenzado a disipar debido a que esta persona está dejándose guiar por su intuición. No te lo dice, pero ha vivido un proceso en el cual ha tenido que decidir y descartar y tomar decisiones serias e importantes para poder estar bien contigo. Veo aquí que esta persona no te quiere decir, pero aquí te lo cuento y qué pena dañarte la sorpresa, pero te va a dar un regalo. Sí, un regalo súper bonito. Puede ser ese anillo de compromiso o puede ser algo muy, muy simple, pero muy simbólico. Y recíbeselo, ¿sí? Recíbelo porque si están en pelea, yo veo que esto es como una oferta de paz. Por aquí vamos viendo a Coray, una de nuestras gatitas del refugio. Como te estaba diciendo, esto es una oferta de paz, esto es una situación en la cual esta persona honestamente quiere hacer las cosas de una manera diferente contigo. Sí, aquí yo veo que se solucionan problemas y que esta persona va a estar recibiendo el consejo de una persona mayor que él o que ella, con más experiencia, pero con una autoridad moral, es decir, le importa realmente lo que le va a aconsejar. Y van a hablar acerca de ti en los próximos días y le van a decir a tu persona especial estas dos cosas, o quizás ya le dijeron, le va a decir, uno, el tema de confianza. Hay que confiar, pero también es importante inspirar confianza en esa persona que está en nuestra vida. Es importante también que tengas la voluntad de pasarte las palabras a los hechos. Estas dos cosas le van a decir a tu persona especial para que tenga una mejor conexión, un mejor vínculo contigo. Entonces yo creo que se auguran cosas buenas, se auguran cosas maravillosas y que tienes que sentirte seguro de que esos milagros que quieres atraer a tu vida realmente llegan. Te invito a que te suscribas y activas la campanita para que sepas si ganaste o no. Veamos qué más nos quiere decir el tarot egipcio en este momento. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Y vemos aquí la carta del dispensador. Nuevamente ese regalo, esa ofrenda que esta persona pues quiere darte aparece en nuestro radar. Y aquí la carta de la indecisión. Mira que esta carta es como la carta correspondiente casi a esta carta acá en el tarot egipcio, ¿sí? Y me dice, y vuelve y marca Tauro, ¿no? Tauro o otro signo de tierra. Y me dice que ya ha llegado el momento de salir de esas dudas y ha llegado el momento de más bien tener algo firme, algo estable, algo sobre lo cual puedan de verdad como establecerse. Me dice, no te cierres a las posibilidades, no te cierres a que las cosas de verdad puedan funcionar con esta persona. Todo esto esta persona te lo quiere ocultar porque siento que está esperando el momento perfecto para comunicarlo contigo. Sí, esperando quizá ese momento en el cual ambos puedan ver las cosas con un poco más de claridad. Siento que esta persona te siente un poco inseguro o insegura. Sí, me dice que estos días es buenos días para que hables con un amigo o con una amiga tuya, tú también, acerca de toda esta situación. Vas a ver que un amigo cercano a ti
te va a dar una perspectiva sobre lo que te estoy diciendo, sobre esta situación con tu amorcito, y que vas a poder tomar decisiones mucho más acertadas. Quiero que ya mismo vayas a ver tu ascendente, porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias. Y si no, lo conoces, en el primer comentario hay un video. Si no encuentras tu ascendente, ve al video de Sagitario y allí encontrarás el complemento de esta lectura. Te están diciendo tus guías espirituales, ¿sí? Entonces, si quieres además participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, es muy fácil. Debes cumplir todos los requisitos que te voy a decir. Suscribirte, activa la campanita, dale like al video, escribe cofre en los comentarios, sígueme en redes sociales y así sabré que viste este video completo. Síguenos también en Facebook y en Instagram. Bendiciones, te llevo en mi corazón.